Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Unidos en la Fe. Hemos venido hablando en estos días de la catequesis en la evangelización, la catequesis que se expresa en la misericordia, la catequesis que va acompañada del diálogo, nos debe llevar a dialogar con la realidad eclesial, con la realidad del mundo. La catequesis, que es precisamente anuncio del Evangelio, anuncio de Jesucristo, que es formación en la fe, formación doctrinal, pero la catequesis que nos debe llevar a vivir como cristianos. No es meramente palabra, sino que se debe asentar en la vivencia de la fe. Un saludo a todos los enfermos, un saludo a sus cuidadores, un saludo a las amas de casa, a las personas que nos siguen en las distintas labores y en los distintos trabajos a esta hora del día. Seguimos entonces profundizando en la catequesis, teniendo presente que el 21 de agosto se celebró el Día del Catequista. Hoy hablaremos de la relación entre querigma y catequesis, teniendo presente que el querigma es el primer anuncio. Es lo que hacen los discípulos después del acontecimiento de la resurrección. Anunciar que Cristo ha vencido la muerte con su resurrección. Ellos salen con valentía a anunciar que aquel que fue crucificado ha resucitado, que aquel que fue ultrajado, que fue condenado a muerte, que fue azotado, que llevó la cruz en sus hombros y que fue crucificado en el Gólgota, al tercer día resucitó, venció la muerte con su resurrección. El sepulcro donde fue puesto su cuerpo fue abierto y ya no está allí. Ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado el Señor, es lo que dirán los discípulos. Y ese es el anuncio, ese es el querigma, anunciar que Cristo ha vencido la muerte con su resurrección. Y por ello entregarán la vida los apóstoles. Por ese anuncio querigmático entregará la vida Esteban, diácono, protomártir. Entregará la vida Santiago, el primero de los apóstoles en derramar la sangre por confesar a Cristo. Entregarán su vida a los demás apóstoles, Pedro como cabeza de la iglesia y Pablo, también mártir, que anunció con valentía a aquel al cual perseguía. Pasó de perseguidor a ser perseguido, pero anunciaba ese mensaje de Cristo, ese mensaje de la cruz, ese mensaje del Evangelio, ese mensaje querigmático, ese anuncio. Cristo ha resucitado. Y la catequesis entonces va unida a ese anuncio querigmático. Y la catequesis se convierte en ese alimentar lo que se ha recibido, es alimentar ese anuncio que se ha hecho. Por ello, el primer anuncio es un anuncio querigmático. Dios nos ama, Dios que nos ama nos ha enviado a su Hijo Jesucristo. Dios que nos ha enviado a su Hijo Jesucristo, Él ha muerto por nosotros. Aquel que pasó por el mundo anunciando el bien, anunciando el Evangelio, curando a los oprimidos por el mal y sufrió muerte de cruz, ha resucitado. Y ha resucitado porque es el enviado de Dios. Él es la plenitud de la revelación. De muchas maneras habló Dios a los hombres y últimamente nos ha hablado por su Hijo Jesucristo, el cual ha muerto, pero ha resucitado. Cuando uno ha recibido ese primer anuncio de que creemos en Cristo, de que nos hacemos cristianos, somos acompañados entonces ya por la formación permanente, por la catequesis permanente. Cuando somos bautizados,
somos regenerados en Cristo Jesús. En el bautismo somos sepultados con Cristo para renacer con Él a la vida nueva, a la vida de hijos de Dios en Jesucristo el Señor. Y por ello, cuando somos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, renacemos a esa vida nueva, a esa vida de hijos de Dios en Cristo. Profesamos la fe previamente en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, en la Iglesia, en los sacramentos, en la vida eterna. Y por ello el sacramento del bautismo nos abre las puertas a la eternidad. Nos hace hijos de Dios en Cristo Jesús, nos renueva, lava en nosotros la mancha del pecado original, nos hace miembros de la Iglesia y nos hace herederos del reino de los cielos. Por ello, cuando somos bautizados, nos hacemos partícipes de esa vida eterna, de esa vida en Cristo Jesús. Y luego de recibir ese anuncio de que, y al ser bautizados, por ejemplo, cuando son los catecúmenos que reciben el anuncio de Cristo Jesús y deciden recibir las catequesis querigmáticas de anuncio para ser bautizados, luego siguen acompañados de una catequesis. Los niños, cuando son presentados, son acompañados por sus padres y padrinos, los cuales están llamados a formarlos en la fe. Y de ahí se comprometen a formar a ese niño, a esa niña, que acompañan y que presentan para ser bautizados, se comprometen a acompañarlos en la fe, es decir, a catequizarlos. Pero entonces, después de recibir ese anuncio querigmático de que Cristo ha resucitado, se recibe la catequesis, se forma doctrinalmente a aquel que ha recibido el primer anuncio, aquel que ha recibido el bautismo. Sin embargo, en la actualidad, en la Iglesia, muchos reciben el bautismo, pero se alejan, se distancian. Y por ello tenemos muchos bautizados que no han complementado su iniciación cristiana. Y por ello hablaríamos de un segundo anuncio. El querigma es uno, Cristo ha resucitado, pero se hace necesario volver a hacer el anuncio frente a aquellos jóvenes y adultos que recibiendo el bautismo se han alejado de la Iglesia. Es necesario volverles a anunciar el querigma, pero catequizarlos y llevarlos nuevamente a la vida sacramental, a complementar su iniciación cristiana, su iniciación cristiana por el sacramento de la confirmación y el sacramento de la Eucaristía. Y cuando nosotros recibimos el primer anuncio o recibimos la catequesis, nos preparamos, estamos llamados entonces a comprometernos más con la Iglesia, a comprometernos más en el anuncio del Evangelio y a su vez a vivir ese Evangelio, que ese Evangelio se haga vida en nuestra vida familiar, en nuestra vida cristiana. Hoy, frente a una sociedad que se va descristianizando, cada uno de nosotros estamos llamados a comprometernos con el anuncio del Evangelio, con ese anuncio querigmático. Decirle a otros: Dios te ama, el Señor te ama, el Señor es misericordioso, el Señor te perdona frente a tus faltas, frente al pecado. El Señor te renueva, el Señor te acoge. Y ese Dios que te ama, que es misericordioso contigo, que te perdona, es el que nos ha enviado a Jesucristo, el Señor, que ha muerto por nosotros y ha resucitado. Y teniendo esa experiencia del resucitado, estamos llamados a anunciarlo. Todos estamos llamados a ser anunciadores de Cristo Jesús, a hacernos testigos de Él, a hacernos testigos de su mensaje, a hacernos testigos de su Evangelio.
y llevar otras personas a Cristo. Ay de mí si no evangelizo, dice el apóstol San Pablo. Nosotros también hacernos evangelizadores de nuestros hermanos, hacernos catequistas. Papá, mamá, sé catequista de tu hijo, de tu hija. Fórmalo en la fe. Acompáñalo en su crecimiento en la fe. Papá, mamá, si no sabes, también estás llamado a formarte, acercarte más a la parroquia, a la vida de la iglesia. En la parroquia hay diversos grupos apostólicos, hay movimientos que nos pueden ayudar a crecer en la fe. El desconocimiento de la fe, de la doctrina, muchas veces nos va enfriando. Por ello es necesario alimentar la fe. La fe hay que alimentarla, hay que hacerla crecer, como una plantica que tenemos en la casa. Cuando en la tierra el campesino siembra la semilla, no se desentiende de ella, no. La va cultivando, va arando el terreno, la va aporcando, la va fumigando contra las plagas hasta llevarla a crecer y a dar fruto. Esa es la vida de fe, como una plantica, hay que hacerla crecer, hay que cultivarla, hay que regarla con la oración, con la vida sacramental, con la formación, con el conocimiento de esa fe que hemos recibido en el día del bautismo. Y esa fe se va fortaleciendo dándola, ¿no? Cuando uno tiene una buena planta, en el jardín, lo que hacen las señoras o los jardineros es quitarle piecitos y sembrarlos en otra parte, en otro lugar. La fe se va fortaleciendo dándola, ¿sí? De tal forma que dando la fe y transmitiendo la fe, nos fortalezcamos como comunidad cristiana. Por ello hagámonos también evangelizadores de nuestros hermanos, con el vecino, con la vecina. Recordando que para ser evangelizadores no hay que hablar mucho. A veces hablamos mucho, no hay que hablar mucho. Es la transmisión de la fe que se va dando con el testimonio de vida. Por ello nos hacemos cristianos, no por mucha palabrería, sino por contagio. De tal forma que desde la libertad vayamos siendo anunciadores de esa fe, con nuestra palabra, siendo mejores cristianos, con un saludo, con el buen trato, con la honestidad, la honradez, siendo justos, siendo pacíficos, contribuyendo siempre al bien en el lugar donde estamos, en el vecindario. Si vivimos en una unidad cerrada o en un edificio, tratando bien a los vecinos, a los otros, viviendo bien en la calle, en el lugar donde nos desenvolvemos, siendo justos con lo que hacemos, no haciendo comentarios dañinos, sino siempre fortaleciendo la palabra, siempre haciendo el bien, y desde ese bien nos vamos haciendo anunciadores de Cristo. El querigma, ese primer anuncio de que Cristo ha vencido la muerte con su resurrección, que es lo que anuncian los discípulos, los apóstoles, estamos llamados nosotros a acoger. Y acogiendo el querigma, acogiendo nosotros ese anuncio en el corazón de que Cristo está vivo, de que Cristo ha resucitado, hacernos testigos de ello y fortalecerlo y alimentarlo a través de la tarea catequética. Hagámonos evangelizadores, hagámonos catequistas de nuestros hermanos. Por ello, acompañémonos siempre con la oración y no sintamos que la tarea catequética es una responsabilidad solamente de los religiosos, las religiosas, los sacerdotes, los catequistas, ¿no? Todos estamos llamados a catequizar. Crezcamos, fortalezcamos nuestra fe, anunciemos nuestra fe y seamos testigos de aquello que nosotros creemos y esperamos. Le pedimos entonces al Señor que nos ayude a ser buenos testigos, que cada día seamos testigos de la fe que hemos recibido, que permanezcamos unidos como comunidad, unidos como iglesia, unidos como evangelizadores, en la oración, en el silencio.
que permanezcamos unidos en una misma esperanza, unidos en un mismo amor, unidos en la caridad, unidos en la fe. Unidos en la fe, unidos en el amor, unidos en el Espíritu que Cristo nos regaló. Unidos en la fe, caminamos con Jesús en comunión, participación y misión. Nuestra iglesia anuncia con esperanza y amor